este hermoso salmo al Señor. Salmo 19. Los cielos por doquier. Salmo 19. Todos los que puedan ponerse de pie, por favor. Vamos a cantar este hermoso salmo. Los cielos por doquier cuentan a todos la gran gloria de Dios. Anuncia la expansión del cielo lo que creó, la mano del Señor. Un día llega así, al día que va a venir, a hablar de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra a su vez, en el cielo se oirá, ni se oye su voz en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas su cordel salió, su palabra alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol, para que lo cubriera. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cual héroe echa a correr, radiante con poder, a su fin sin rival. Él parte de un confín y llega al otro fin, cuando anochecido vendrá el calor de estío abrasador, del nada se ha escondido. La muy perfecta ley de Dios eterno Rey, da al alma conversión. Su testimonio es fiel, sabio hace aquel de simple corazón. Los preceptos de Dios, cuán rectos ellos son, al corazón alegran. Puro es de Jehová el mandato real.
tiene amonestación. Los que la guardarán finalmente tendrán un grande galardón. Y quién saber podrá, y quién entenderá errores cometidos, que en tu compasión inocente se halló de los a mí escondidos. Guarda tu servidor, de orgullos no se halló en su dominación. Íntegro seré y limpio yo estaré de grande rebelión. Que mi boca hablar y que mi razonar sean de tu agrado. Pues eres, oh Jehová, mi roca eterna, mi redentor amado. Qué preciosa es la revelación de Dios. Tanto su revelación natural como su revelación especial nos ayudan a conocerle más y nos edifican para su gloria. Bueno, amados hermanos, le invito a que pueda abrir su escritura en el libro de Zacarías, capítulo 5, y a medida que lo vaya encontrando juntos, Zacarías, desde la Nueva Biblia de las Américas, libro de Zacarías, capítulo 5, verso 1 al 4. Vamos a leer todos juntos. Zacarías, capítulo 5, verso 1 al 4. A medida que lo vaya encontrando, se pone de pie, los que puedan hacerlo. Y vamos a darle lectura con ánimo, con fuerza, a esta preciosa palabra del Señor. Zacarías, capítulo 5, verso 1 al 4. Vamos a leer todos juntos, con solemnidad, con reverencia, a la palabra de Dios. Alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos, 9 metros, y su anchura de 10 codos, 4.5 metros. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La hará salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Amén. Oremos a Dios. Padre amado, hemos leído esta porción de las Escrituras, esta sexta visión de Zacarías.
Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros entienda que estamos delante del Dios Santo, de un Dios que se merece toda nuestra reverencia, y que con humillación nos presentemos delante de usted. Anhelamos que su palabra nos redarguya, que nos edifique, que nos instruya y que nos lleve al santo y precioso evangelio de Cristo cada día. Por amor de su santo nombre, abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, oh mi Dios. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, por amor de tu santo nombre, eres tú, oh Dios soberano, quien puede, con su poder, hacerlo una nueva criatura. Padre amado, por amor de su nombre, anhelamos que nos hables a través de tu palabra. Permítame, Padre amado, predicar su palabra con fidelidad, apegado, Señor, a lo que tu Santa Escritura quiere comunicarnos. Por amor de su nombre, le ruego todas estas cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Estamos viendo el libro del profeta Zacarías. Zacarías, cuyo nombre significa Jehová recuerda, nos ha explicado a lo largo de visiones. Recordemos que las visiones que tienen la primera parte del libro Zacarías son para una solución inmediata que el pueblo necesitaba, mientras la segunda parte del libro está enfocada en visiones futuras acerca de lo que este pueblo de Dios debía también vivir en el futuro. Anteriormente analizamos la quinta visión, donde Dios, por boca de Zacarías, le comunicó al pueblo de que a ellos les debiera bastar, ¿qué cosa? Ellos debían bastarse ¿de quién? Del Señor. ¿Su suficiencia de dónde provenía? De Dios. No provenía de sus propias fuerzas, ni siquiera de la capacidad que ellos tenían para reconstruir, sino que todo ello venía de la suficiencia, la cual está en Dios y solo en Dios. Pero hay una pregunta que intenta responder esta sexta visión. Y es, ¿qué sucede con la impiedad? ¿Qué sucede, con los impíos? A eso apuntará. ¿A dónde está el problema de la impiedad? ¿Qué va a suceder con los impíos? Sabemos que Dios quiere habitar con su pueblo. Sabemos que Dios quiere restaurar a su pueblo. Sabemos que el pueblo debe encontrar su suficiencia en Dios. Pero ¿qué va a pasar con los impíos? Para entender este contexto, debemos señalar en primer lugar que los israelitas habían estado cautivos por 70 años. Ellos habían sido llevados lejos de su tierra. Pero luego de que estos 70 años se cumplieran, el mandato y la orden de Dios, quien es fiel a su pacto, era que ellos regresaran a esta tierra. Pero como usted bien lo puede entender, en Esdras se va a dar cuenta que solamente un puñado de personas regresó. No regresaron la cantidad que debía hacerlo. Cuando hablamos de un impío, estamos hablando de alguien que conoce las cosas de Dios. Que en primer lugar, para practicar la impiedad, esta persona debe conocer lo que es la piedad. Debe conocer lo que Dios, a través de sus sagradas escrituras, o a cada ser humano en esta tierra, como cantábamos en el Salmo 19, le ha revelado a través de la naturaleza. Dios nos hizo seres capaces de comprender las cosas e incluso colocó en el corazón de cada ser humano su ley.
Por lo cual, ¿qué es lo que va a acontecer con este pueblo? No solo con el pueblo de Dios, sino lo contrario, con los que abiertamente rechazan la orden de Dios. Tanto, ¿cierto?, aquellos que son conocedores del pueblo, como también que en el común no lo vamos a ver. Si puso atención a esto, Zacarías en primer lugar dice de esta manera: alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. En primer lugar debemos focalizarnos qué es lo que es un rollo. Un rollo es una pieza parecida a un papel en la cual se escribía un mensaje. Entonces, él alza sus ojos y, como buen intérprete de las Escrituras, la observación es esencial, ¿cierto? Para todo aquel que quiere interpretar la Escritura, obviamente debe orar al Señor, pero a la vez debe observar lo que naturalmente sus ojos están viendo. ¿Y qué es lo que naturalmente ve el profeta? Piense en un papel grande que está volando. Es una visión espectacular. Dice: alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos. Es decir, piense en un rollo que tiene una longitud de 9 metros y de ancho 4,5 metros. O sea que es un rollo gigante, está suspendido, está volando. Y como le dije anteriormente, debemos entender este simbolismo, ya que en primer lugar el libro de Jeremías en el capítulo 36, en gran parte de ese capítulo, nos muestra que un rollo es donde se escribe, ¿qué cosa? Un mensaje. Esos rollos deben llegar a un destinatario. Pero lo que se le intenta mostrar a este profeta es el por qué ese rollo está suspendido y cuál es el mensaje de ese rollo y a quién va destinado este mensaje. Dice el verso 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Nuevamente entendemos una cosa. Los profetas siempre manifiestan lo que Dios le ha hecho saber a través de oráculos, a través de profecías. Pero sus profecías se pueden dividir en dos. Hay oráculos de bendición y hay oráculos también de maldición. Podemos ver que Cristo Jesús en su oficio profético, en las bienaventuranzas, ¿qué decía? Bienaventurados. O sea, su oráculo estaba siendo de bendición. Pero tenemos también escenas como la del profeta Elías, donde él se va acercando a un pueblo y lo primero que le preguntan es: ¿vienes en paz? ¿Se fija? Entonces el oráculo se divide en dos. O es un mensaje de bendición o es un mensaje de maldición. En este caso es un mensaje de maldición. Sabemos que los simbolismos son importantes. Si tenemos un rollo que es de 9 metros de largo por 4,5 de ancho, si nos vamos a Primera de Reyes capítulo 6 versículo 3, encontraremos que el pórtico de Salomón, donde el pueblo de Dios se reúne, es el lugar que tiene las medidas exactas de ese rollo. Los comentaristas como Calvino, MacArthur, Keil y Deltich, y así muchos, concuerdan en una cosa:
de que este mensaje provenía ¿de dónde? De Dios. Era un mensaje que provenía de Dios. E intenta comunicar a todo en su extensión qué es lo que Dios quiere hacer con el impío. Entendiendo esto, el título de esta porción, de esta sexta visión, será la gran maldición sobre los impíos. Es la gran maldición que viene sobre estos impíos. Debemos entender, amados, en el Señor, que si este mensaje proviene de Dios e intenta mostrarle al pueblo, recuerde la audiencia original, cuál va a ser la situación de aquellos que no quieren regresar. ¿Cuál va a ser el fin? Como bien en el Salmo 73, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el fin de los impíos? Nótese que también la comunicación de este ángel intérprete le pudo decir, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Si hubiera dicho sobre la superficie de la tierra, nosotros podríamos entender que le está hablando solamente ¿a quién? A Israel, al pueblo de Dios. Pero este mensaje va para la superficie de toda la tierra, es decir, incluyendo a Israel. Pero al Israel infiel, a aquellos que no desean regresar. Entendamos también, amados en el Señor, que quien tiene el control absoluto y soberano de todas las cosas es Dios. Así lo dice Colosenses 1:16, de que Él tiene el control de todo lo creado, sea visible, sea invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo le pertenece a Él. Por lo cual, ¿quién es el único que puede hacer este juicio? Es Dios, ¿cierto? Es Dios el que puede hacer este juicio. Pero ¿cuál es el llamado de esta visión? Recuerde que si se anuncia acerca de un juicio, lo que se espera es que exista un arrepentimiento. Por eso esto concuerda mucho con el primer llamado al pueblo que había regresado. El primer llamado era un pueblo que debía arrepentirse. Pero ahora en la sexta visión se habla de que aún los que están fuera deben también venir al arrepentimiento. Concordando con las palabras de Cristo en este llamamiento general. Si no se arrepienten, todos, ¿qué les va a pasar? Van a perecer de igual manera. Si no cambian su actitud. Si no entienden la gravedad de este mensaje. Si no entienden la gravedad de esta maldición que viene sobre los impíos. De esta mala noticia. Lamentablemente, como dice el Salmo 73, a su debido tiempo, sus pies resbalarán. Lo primero que podemos llegar al leer estos primeros 3 versículos, entendiendo que es un mensaje de maldición sobre los impíos. Te hago la pregunta, ¿hasta cuándo, pecador, seguirás despreciando el mensaje de Dios? ¿Puede algún pecador, sea niño, sea joven, sea anciano, puede decir que no ha pecado? Ninguno puede decirlo. Aún los niños, y aquí cierto hay jóvenes, hay niños, pueden entender una cosa, que el ser desobediente a los padres es pecado, ¿no? Sí, porque apunta ¿a qué mandamiento? Al 5º mandamiento. Por lo cual este es un llamamiento general al arrepentimiento. Es un llamamiento general a que entendamos que no debemos seguir despreciando la buena noticia del Evangelio de Cristo. Por eso, oh pecador,
Ven y humíllate a los pies de Cristo, con arrepentimiento y fe. Encuentra la salvación y vida eterna en Él. No le sigas despreciando. Oh joven, niño, no sigas despreciando esta salvación de Cristo. Porque hay una mala noticia para aquellos que no se arrepienten. Hay una mala noticia para aquellos que conociendo esta verdad no la están practicando. No sigas amando tu pecado, porque la gran maldición que viene sobre toda la tierra y sobre los impíos, nadie podrá escapar de ella. Veamos lo que sigue diciendo este verso 3, Zacarías 5, 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en otro lado. Entonces está ese rollo suspendido, volando, un rollo que es sumamente grande. Pero ahora el ángel intérprete le dice a Zacarías lo que está escrito por un lado y lo que está escrito por el otro lado. Por un lado está escrita un mandamiento y por el otro está escrito otro mandamiento. El ángel declara específicamente los pecados cometidos por los impíos, los cuales la transgresión del octavo mandamiento, Éxodo 20:15, como dice el octavo mandamiento, no hurtarás. ¿Cómo dice el octavo mandamiento? No hurtarás. Y también está el siguiente mandamiento, que es el tercero. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nótese que ambos, si retrocedemos un poco y miramos estos mandamientos, no es que estén apuntando solamente a dos pecados. Están representando a la primera tabla y a la segunda tabla, ¿cierto? De los mandamientos. La primera tabla es referida ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos mandamientos son referidos a Dios? 4 mandamientos. ¿Cuáles son? No tendrás delante de mí. El segundo, imagen. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 4º mandamiento, para santificarlo. Entonces se fija que estos 4 mandamientos son referidos a Dios. Tenemos un tercer mandamiento transgredido que es jurar en vano. Y tenemos también, por otro lado de este rollo, el robar. Obviamente están ahí los 6 mandamientos. ¿Cuál sería el quinto? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Sexto, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, sí, 8. Y el siguiente, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, no codiciarás. Ahí tenemos los 10 mandamientos. Por eso entendamos que este rollo que está suspendido no necesariamente está apuntando a 2 pecados. Está apuntando a los 10 mandamientos. Entonces entendamos que toda la humanidad haya estado expuesto a la revelación especial o no lo haya estado, es responsable de transgredir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano ha recibido ¿qué cosa? La revelación natural.
la revelación general, como leíamos, cantábamos en el Salmo 19. Cada persona es responsable. Se fija cómo va tomando y no es solamente un rollo que vuela. Nótese que los rollos que se escribían en los mensajes eran llevados muchas veces por corredores, por personas que con rapidez y prontitud querían llegar con este mensaje. Pero nótese que este es un rollo que vuela por sí mismo. Y al hablar de volar, está hablando de la prontitud, de la rapidez que este juicio va a venir. Entonces nosotros podemos dejar las cosas para mañana. Este rollo que vuela está mostrando cuál es el fin de los impíos. Y ese fin es inminente. Ese fin es en cualquier momento. Por eso, joven, si no estás honrando a tus padres, tú no tienes la vida asegurada por ser joven. No la tienes asegurada. Medita bien. Quizás tú estás en tu adultez y crees que no y estás pensando en dejar las cosas para mañana. Piensa que el juicio de Dios es inminente. Piensa que el juicio de Dios es inminente. ¿Cómo estás delante de Dios? Entonces, por un lado del rollo, este ángel intérprete le muestra de que, y vamos a leerlo textualmente, al Zacarías capítulo 5, en el verso 3 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba, ¿qué le va a pasar? Va a ser destruido. Todo el que quebranta los mandamientos referidos a su prójimo, que son 6, ¿qué les va a acontecer? Van a ser destruidos. Por eso es un mensaje de maldición, es un mensaje que no debe pasar para nosotros desapercibido. Es como un discopare que nos está advirtiendo del peligro que se avecina. Por eso, amado hermano, entienda y tome esto con total responsabilidad. No ignores esta gran verdad que está contenida en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto ¿a quiénes? Hizo recto a los hombres. Pero ellos se buscaron muchas artimañas. Como dice Eclesiastés 7:29, ¿cómo hizo Dios a los hombres? Rectos. Y eso coloca una cuota de responsabilidad en cada ser humano de esta tierra. Porque una persona dice, pero es que yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, ¿por qué Él me va a juzgar a mí? Dios te hizo recto. ¿Y cómo te estás comportando? No importa si creo o no creo en Él, pero tú tendrás que responder delante de Dios, porque Dios te hizo recto. ¿Y quiénes fueron los que buscaron muchas artimañas? Los pecadores. Es decir, todo ser humano de esta tierra. Sea niño, sea joven, sea adulto, todos hemos pecado. Añade a esto el apóstol Pablo en Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios hizo a todos los hombres rectos. Y ampliando esto, el apóstol Pablo dice, pero no solo eso, Dios ha impreso en cada corazón su ley. Tenemos la revelación especial, los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5. Pero no solo eso, sino que al ser ya un ser humano tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso, un joven cuando está desobedeciendo a sus padres, él en el fondo sabe
que lo que está haciendo es pecado. Cuando un joven le grita a sus padres, sabe que lo que está haciendo es pecado. Él lo sabe. Una persona que está, aunque no vaya a una iglesia, no haya leído la revelación especial de Dios que en la Biblia, sabe que robar es malo. Porque aún puede ver nuestra legislación chilena, nombra también de que robar es malo. Ellos no leen la Biblia, no necesariamente están siguiendo las cosas del Señor. Pero sí ellos saben que el homicidio es algo malo y merece un castigo. Naturalmente las personas entienden estas cosas, pero aman tanto su pecado que aunque las sepan, las siguen sosteniendo. Entonces Dios ha impreso en los corazones de todos los hombres su ley. Pero no solo eso, sino que también le ha dado una conciencia que les acusa. Por eso este mensaje también aplica a toda nación, aun aquellas naciones que no han tenido contacto con la revelación especial. Dios ha escrito la obra de la ley en el corazón de cada hombre, por lo cual ninguno queda impune ante esta gran maldición, ante este gran juicio. No pienses que podrás escapar de la ira de Dios. Acércate a Cristo con fe, con arrepentimiento, con un cambio de actitud, con una confianza y una esperanza en el santo evangelio de Cristo. ¿Cómo fue la vida de Cristo, hermano Vicente? ¿Cómo fue la vida de Cristo? Perfecta, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido nuestra vida? Mala. Nuestra vida ha sido pecaminosa. Y para ser salvo, ¿qué es lo que pide Dios? Una justicia perfecta, una justicia perfecta. ¿Y cómo entonces podemos ser salvos? Sino poniendo nuestra fe en la vida perfecta de Jesús. Joven, entiende esta parte del Evangelio. Cuando una persona pone su fe en Cristo, esa fe que el Espíritu Santo le ha hecho en el nuevo nacimiento, cuando pone la fe en Cristo, toda la vida perfecta de Jesús le es imputada. Y todos sus pecados han sido cargados por Cristo en la cruz. Todas las veces que has desobedecido a tus padres, todas las veces que en el trabajo te han mal comportado, todas las veces que has sido irreverente a tu Dios, si has puesto tu esperanza y fe en Cristo, Él te ha perdonado. Pero ¿qué sucederá a los que desprecian este evangelio? Este gran rollo que se lanza como un testimonio, como un testigo de lo que has cometido en contra de Dios. Te hará perecer en el infierno y en el castigo eterno. En segundo lugar, como lo hemos dicho, no solamente habla acerca de nuestro deber hacia nuestro prójimo, sino que también hay un representante de un mandamiento acerca de la primera tabla, es decir, nuestro deber hacia Dios. Y podría alguna persona que no ha tenido contacto con la revelación especial que es la Biblia, excusarse delante de Dios por la primera tabla de los mandamientos? ¿Podría excusarse? No. Debemos entender lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces el apóstol Pablo está acusando de impíos a todos los que desprecian el evangelio, a todos los que desprecian a Dios. Es decir, no solamente cómo ellos se han comportado hacia su prójimo, ellos tienen un deber hacia Dios. Joven, jovencita, tú tienes un deber hacia Dios. Tú tienes un deber hacia Dios.
Todos los que estamos aquí tenemos un deber hacia Dios. Verso 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Está hablando de aquellos que han recibido la revelación general? No. Está hablando de aquellos que Dios ha impreso en cada uno de sus corazones. Esta claridad. Por eso puede decir el Salmo con tanta propiedad, dice el tonto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es un tonto? Porque está negando una verdad innegable. Por eso nosotros debemos ir considerando todas estas cosas, amados, porque cada persona de esta tierra es responsable ante Dios. Es responsable ante ese rollo que vuela y que está diciendo, está diciendo maldición sobre todos aquellos que han despreciado el Evangelio. Sobre todos aquellos que han despreciado este conocimiento de Dios que ha dejado impreso aún en la naturaleza. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Por eso este rollo que vuela no hace responsable solamente a los israelitas expatriados que no quieren regresar. Este rollo que vuela hace responsable a cada nación. A los que han tenido contacto con la revelación especial y a los que no han tenido contacto con la revelación especial. Porque Dios los ha hecho responsable a todos a través de la revelación general. Dios ha hecho responsable a cada ser humano de esta tierra. Dice el verso 21, pues, aunque conocían a Dios, ellos son culpables de no honrar a Dios, de no agradecer a Dios. Partes fundamentales de nuestra adoración. Porque nuestra adoración está compuesta por agradecer ¿a quién? A Dios. Nuestra adoración está compuesta por el agradecimiento que le debemos a Dios. Pero no solo eso, el honrarle, el reconocerle que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso. Toda persona de esta tierra es responsable ante Dios y son responsables de no adorarle. ¿Usted cree que una persona que hoy en día está ocupando el día domingo para hacer cualquier otra cosa no va a ser responsable? Es responsable ante Dios porque estas personas son responsables de adorar a Dios. Son responsables de adorar a Dios, no bajo sus propios razonamientos, sino como Dios lo ha establecido. Pero dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe lo que hace un ser humano? Entiende la existencia de Dios. Pero como su pecado lo hace huir de Dios, ¿qué es lo que termina creando? Otro Dios. ¿Cuántos dioses tienen los chinos? ¿Cuántos dioses tienen los indios? ¿Cuántos dioses tienen la cantidad de personas? Y ellos siguen creando y creando y creando dioses falsos. Porque ellos están ignorando. ¿A quién? Al verdadero Dios. Por eso es de entender esto, hermano. Piense que este rollo que vuela está siendo mostrado a Zacarías en los tiempos antes del exilio. Tiempos en que quizás los indígenas mapuche andaban por estas tierras. Pero ¿podrá alguien decir que ellos no eran responsables del juicio de Dios? ¿Podrían acaso estos mapuches, los onas,
todos los que habitaban estas tierras no ser responsables, son responsables de igual manera. Por no glorificar a Dios, por no darle gracias. Por muy lejos que se halle el impío. Por muy ignorante que aparente ser, Dios le ha hecho evidentes sus atributos, haciéndole responsable y culpable por no honrarlo y por no darle gracias. Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Aquellos que han recibido la revelación especial. Si los impíos a los cuales Dios le ha manifestado su existencia y cómo se le debe a Él adoración, le ha manifestado el deber que tienen ellos. Pero cuánto mayor castigo ustedes piensan que van a recibir aquellos que han sido expuestos a la revelación especial, es decir, a la santa palabra revelada de Dios. ¿Cuánto castigo van a recibir aquellos que la han despreciado? Recibirán un terrible y horrendo juicio. Si aún no has nacido de nuevo, si no estás en este evangelio, piensa lo responsable que eres ante Dios. Piensa por un momento que estás recibiendo la revelación especial de Dios. ¿Sabe por qué debemos? Y se hace al principio de la reunión ese llamado a la adoración. Es para que nosotros, hermanos, entendamos que no hemos venido a adorar de acuerdo a nuestras expresiones, de acuerdo a lo que nosotros queramos, sino que hemos venido a adorar a Dios como Él lo ha establecido. Con reverencia, con humillación. Porque somos responsables de estar recibiendo esta revelación especial. ¿Entiende, joven? No porque sus padres los hayan traído a la iglesia, eso lo hace salvo a ustedes. No porque sus abuelos, su tía la haya traído aquí, eso lo va a hacer salvo. Si no se arrepienten, van a perecer. Están recibiendo la revelación especial. ¿Por qué ustedes como niños y jóvenes deben recibir con respeto la palabra de Dios? Porque están recibiendo algo importante. Y algo tan importante que va a definir dónde vas a ir. Hebreos 6, verso 4 al 6 dice: porque en el caso de los que fueron iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública, a vergüenza pública. Hay una gran diferencia entre nacer de nuevo y ser iluminado. Todos los que han nacido de nuevo han sido iluminados, pero no todos los que han sido iluminados han nacido de nuevo. Cuando la palabra de Dios es expuesta con claridad, aún el entendimiento más mínimo de una persona va a captar la realidad del asunto. Y quizás muchas personas se conforman con venir a una iglesia. Quizás muchas personas se conforman con estar acá, recibiendo la buena palabra de Dios, recibiendo los beneficios por estar inmersos dentro del pueblo de Dios. Pero no saben una cosa, que si no han nacido de nuevo, si no se han arrepentido de sus pecados, si no han puesto su fe en el Evangelio y si han sido hechos responsables por esta revelación especial y apostatan de esta fe, se apartan de esta fe, es imposible que sean iluminados. Porque ya tienen el conocimiento
Y aún teniendo el conocimiento, una persona que apostata de la fe no es solo una persona que recibe un conocimiento y se va porque no ha nacido de nuevo, sino que es una persona que, siendo iluminado, conociendo estas cosas, siendo participante de todo esto, aún cree dentro de sí que con sus propias fuerzas puede servir a Dios. Que por estar recibiendo ciertos beneficios es merecedor de esta salvación. Amados, este rollo que vuela va con una gran prontitud y le declara a toda persona la responsabilidad que tiene ante Dios. Si no estás en el Evangelio, aunque estés en una iglesia, eso no te hace salvo. Si no estás en el Evangelio, si no estás en Cristo, si no estás en el nuevo pacto, es imposible que seas salvo. Y serás expuesto a la terrible ira de Dios. ¡Oh, cuán terrible es el juicio para aquellos apóstatas que, siendo iluminados por el Evangelio, lo desprecian abierta y públicamente para nunca más regresar! Por mucho que huyan de Dios e intente esconderse de Él, el juicio de la ira de Dios les va a alcanzar. ¡Oh pecador! ¿Hasta cuándo seguirás amando tu pecado? Te quiero hacer una pregunta. ¿Piensas que escaparás de la ira de Dios? ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Hay personas que se escudan en esto y dicen, no, Dios sabe y conoce mi corazón, pero no saben lo terrible que estás diciendo. ¿Puede creer que Dios conoce lo que está dentro de su mente? Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos que hay en su corazón. ¿Puede entender eso, que Dios conoce lo que ha pasado aquí, lo que nadie más conoce? Dios lo sabe. ¿Acaso eso no te aterra? ¿Acaso eso no causa terror en tu vida? Porque a los demás le puedes esconder muchas cosas, pero a Dios no le puedes esconder. Él conoce. Por eso, ¿hasta cuándo seguirás aferrándote a tu pecado? Este rollo que vuela está declarando tu responsabilidad ante Dios. Y si no vienes al Santo Evangelio, serás despedazado por el castigo y la ira de Dios. Por eso, joven, ven al Santo Evangelio de Dios. O tú que no has nacido de nuevo, ven con arrepentimiento y fe. Confía plenamente que por medio de la fe solamente en Cristo Jesús serás declarado justo. Y a través de su justicia perfecta, su vida perfecta, la cual te será imputada, y a través de su sacrificio, Él ha pagado la totalidad de tus pecados. Estoy seguro que si el Espíritu Santo te hace una nueva criatura, hoy mismo gozarás de su santo evangelio. Hay dos noticias. Está la mala noticia y la buena noticia. Pero no puedes quedarte con las dos. O vienes a la buena noticia, o tendrás que perecer ante la ira y el juicio de Dios. En esto no se puede ser neutral. O estamos en Cristo o no lo estamos. O somos de Dios o somos del diablo. Pero no podemos estar en una situación neutral. En tercer lugar y último, es lo que declara el verso 4 y dice Zacarías 5, verso 4. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Está ese rollo suspendido en el aire. Está ese rollo con esa noticia mala que declara la maldición sobre los impíos. Pero Dios, quien es soberano, le va a dar una orden.
Y esa orden es, la haré salir. Es inminente el día en el cual Él hará salir esa maldición. Y nótese que esta maldición llega hasta lo más íntimo de los impíos, su hogar. Llega hasta el lugar más íntimo, su comodidad. Llega hasta el lugar más íntimo donde una persona se siente seguro. Pero ni tu intimidad, ni tu seguridad, ni por muy lejos que estés, vas a poder huir de la ira de Dios. No podrás huir. Porque cuando Dios dé la orden, ¿qué podrás hacer al respecto? Si no estás en Cristo, no podrás ser salvo. Hechos 4:12, ¿qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si no estás en Cristo, no hay salvación para ti. Puedes estar en una iglesia, puedes tener familia cristiana, puedes tener personas que te instan a las cosas de Dios. Pero si no estás en la buena noticia, la mala noticia en cualquier momento te alcanzará. En el lugar más íntimo. El rollo que vuela llegará al escondite más íntimo del impío, llegará a su hogar y lo destruirá por completo. Nótese estas palabras tan terribles que declara el verso 4. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos. Y siempre que está incluido Jehová y el Señor de los ejércitos, siempre que está incluido Jehová y los ejércitos, está hablando de alguien, de aquel Dios, que es fiel a lo que Él declara. Es fiel a su pacto. Y no solo eso, sino que Él es un Dios invencible. Él es el Señor del Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Nadie puede prevalecer contra Él. No hay nada que pueda interferir con sus planes, amados. Esto debiera aterrorizar nuestra vida. Si el impío no se arrepiente, será alcanzado por la mala noticia. El apóstol Pablo lo declara en Romanos capítulo 2, versos 5 en adelante. Pero a causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La terquedad, el amar el pecado por encima de las cosas, es fatal para el impío. Porque si el impío no se arrepiente, por su terquedad y por su corazón no arrepentido, tendrá que perecer ante la revelación del justo juicio de Dios a través de su ira. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Nosotros, los que hallamos salvación en Cristo, somos participantes del mérito ¿de quién? Del mérito de Cristo, de la vida perfecta de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Pero aquellos que están sin Cristo tendrán que responder por sus propias obras. Y nótese que se incluyó dentro de lo visible en ese rollo era robar. Y una persona podría decir, no, pero robar no es como cometer adulterio. Robar no es como matar. A veces le bajamos el perfil al pecado. Y para que un impío no arrepentido sea terco, tiene que minimizar lo que está cometiendo. Por eso aquí vemos estos jóvenes, vemos estos niños, y uno puede decir, ya los jóvenes, ¿cierto?, que tienen ya un entendimiento de las cosas, son responsables. Cada uno de ustedes son responsables. Y es importante que entendamos que una persona puede decir, no, pero es que un hijo sea desobediente a su padre, eso no es nada, ¿no? Si, no es tanto como matar.
pero está dentro del decálogo, está dentro de la palabra de Dios. No, si no es tanto de que una persona le falte respeto a las cosas de Dios, no es tanto que un joven haga eso. Si ha leído el Antiguo Testamento, un joven blasfemó el nombre del Señor y mereció la muerte. Con sus padres presentes ahí, mereció la muerte y el castigo de Dios. Si alguien peca contra la ley de Moisés, debía morir irremisiblemente, pero ¿cuánto castigo? ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a recibir aquel que ha despreciado el nuevo pacto? Por eso, amados, no seamos rebeldes, no seamos tercos. Le suplico al Espíritu Santo de Dios que pueda obrar en aquellos que no han nacido de nuevo, que pueda hacer reflexionar a aquellos que han nacido de nuevo pero se hallan en desobediencia, que les lleve una y otra vez a la cruz para hallar salvación y vida eterna. A los que por la perseverancia, verso 7, en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Me gusta mucho esta parte de esta versión, para toda alma humana. Toda alma humana es responsable ante Dios. No pienses que tus pecados son mínimos. Piensa que solo una mentira que algunos le llaman piadosa, sin arrepentimiento, sin venir al Evangelio, puede llevar a una persona al infierno, y la llevará. Porque nuestra esperanza y nuestra salvación solamente está en Cristo. Porque culmina el verso 11, dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Quizás la ley a veces, la ley terrenal lo hace. No es que robar no es lo mismo que matar. No, Dios no hace excepción de personas. Si no estás en Cristo, estás en la mala noticia, estás bajo maldición. No te engañes a ti mismo. Si no te arrepientes y con fe vienes al Evangelio de la cruz de Cristo, no tendrás escapatoria. La ira e indignación vendrá sobre ti a causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido. Dios no hace acepción de personas. Él pagará a cada uno según sea su obra. Juan Crisóstomo, un cristiano de la antigüedad, comentó al respecto que muchos podrían escapar quizás de una espada voladora, pero del juicio de Dios nadie puede escapar. En una guerra, ¿cierto? Algunas personas, por suerte, como algunos le llaman, pudiese escapar. Pero de la ira de Dios, ¿quién puede escapar? Si culmina esta visión, la sexta visión culmina de esta manera: la haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto a sus maderas y sus piedras. ¿Pueden acaso las obras de alguien salvarlo? ¿Puede acaso lo que una persona valora como precioso salvarlo? No. Nuestra salvación solo está ¿dónde? En Cristo y solo en Cristo. Por favor, póngase de pie, abra su Biblia en el Salmo 52. Leamos todos juntos este salmo. A medida que lo vaya encontrando como reverencia a la palabra de Dios. Salmo 52. A medida que lo vaya encontrando, por favor, póngase de pie para que leamos todos juntos. Reflexionemos cuál será el fin de los impíos. Sabemos que hay impíos que quizás tienen poder, tienen autoridad, tienen muchas cosas que son valiosas para ellos, pero tendrán que responder ante Dios. Y si las personas que parecen ser más grandes en poderío van a de igual manera responder delante de Dios, ¿cuánto más? Todos aquellos que son rebeldes y tercos ante la palabra. Leamos todos juntos
Por favor, el texto completo, desde el título. No el título Reina Valera ni Biblia de la América, sino el título inspirado. Leamos todos juntos completamente el Salmo 52. Para el director del coro, másquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo, Selah. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes, Selah. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Por muchas riquezas que alguien tenga, por muy valiosas que las obras de alguien parezcan, todo aquel que no está en la buena noticia tendrá que presentarse ante ese rollo que vuela, el cual declarará su impiedad. Y como bien señala el verso 5 del Salmo 52, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. O vienes al santo evangelio de Cristo, o serás despedazado por el justo juicio de Dios. Conclusión: es Dios quien con su justo juicio traerá su ira sobre los impíos. 2. La maldición se extiende sobre todos los seres humanos que desprecian el evangelio. 3. No importa dónde se encuentren ni dónde se escondan, la ira de Dios les alcanzará. 4. Los impíos serán juzgados por sus obras, ya que la ley está escrita en cada corazón humano. Y Dios se ha revelado a través no solo de su revelación general, sino también a través de su revelación especial. Por último, o vienen a la buena noticia con arrepentimiento y fe, o serán despedazados sin escapatoria por la ira y el justo juicio de Dios. Oremos. Amado Padre, reconocemos, Señor, cada uno de nuestros pecados. David pudo decir: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Libra a tu pueblo, Señor. Llévalo al arrepentimiento. Lleva a tus escogidos, oh Dios, a este santo y precioso evangelio. Te suplico, Padre Celestial, que las conciencias de los impíos, por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sean convencidas de pecado por cuanto no creen en ti, de justicia por cuanto, Señor, tú has sido el Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sabemos, Padre, que tus ovejas oirán tu voz y te seguirán. Pero aquellos impíos, tercos, desobedientes e irreverentes, tendrán que presentarse delante de Dios para ser enjuiciados,
Como dice Apocalipsis capítulo 20 en sus versos finales, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, Zacarías, a través de esta sexta visión del rollo que vuela, nos ha mostrado la gran maldición, la gran mala noticia que viene sobre los impíos, la cual Dios ha declarado, la cual Dios ha hecho responsable a cada uno. Señor, haznos conscientes, Señor. Haz conscientes, Señor, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, porque solo la obra sobrenatural del Espíritu Santo podrá levantar de la muerte a aquellos que espiritualmente lo están, para que vengan y se aferren por medio de la fe al único sacrificio perfecto, el del Hijo de Dios. Señor, que por la fe nos sea imputada tu justicia y nuestros pecados han sido cargados por usted en la cruz, cada uno de ellos. Padre amado, gracias por esta bendición de darnos a entender tu santo evangelio. Amén. Vamos a cantar el Salmo 52. Por favor, póngase de pie para que antes de la bendición final de Dios podamos entonar este Salmo 52. Salmo 52. Cantémoslo en el Espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Salmo 52. A medida que lo vayan encontrando, póngase de pie, por favor, los que puedan hacerlo, para que podamos cantar este hermoso salmo. Salmo 52. ¿Por qué tu jactar poderoso? Cantemos. Porque tu jactar poderoso de tu grande maldad, del Dios que es grande y glorioso, su fiel benignidad nunca deja jamás de ser, cada día ella es. Tu lengua maldades y agravios maquina
se pierde, lleno está de vigor. Confío por la eternidad en de Dios la bondad. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre. Bueno es hacerlo, sí, muy bueno es delante de los santos que tuyos son. Amén. Tiene su rostro para recibir la bendición de Dios. Dios Padre, nos encomendamos delante de ti y le rogamos que puedas hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros, Padre, que puedas tener misericordia de tu pueblo, Padre Celestial. Ten de tu pueblo misericordia por amor de tu nombre. Y haz así resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Padre, ten piedad de tu pueblo y que la bendición sea sobre ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y que tenga un buen final de día del Señor.